los valores propios, la ortogonalidad de los vectores propios, pero en el caso general todavía estamos trabajando. Es que vi que tenías una referencia que si no estoy mal era de Broglie, y la otra, pero la otra no la conozco. De Broglie es la ortogonalidad. No, esta extensión es usar dinámica que reserva la traza. Es justo lo que estabas mencionando de la traza. Ok. Es que Broglie también tiene un artículo de esto de ortogonalidad. Por eso esa parte de la ortogonalidad funciona para sistemas, precisamente para sistemas físicos sencillos que no hacen algo dado para funcionar y en algún momento pueda funcionar. Estamos pensando. ¿Cómo extenderlo a su caso? Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Daniel otra vez, por favor. El señor tiene mucho eco. ¿De dónde? ¿No tienes tu micrófono habilitado? No, perfecto. No, mira, ahí está el micrófono. Es que dicen que hay eco. ¿Hay eco de qué? Exacto. Yo dije lo mismo. No, mira, no parece. ¿No te parece el mismo eco? Ah, ¿sabes qué? A lo mejor puede parecer eco. En la estática de... Vamos a ver yo. Bueno, vamos a continuar con esta sesión. Ahora nuestro ponente será Jorge Alfonso Lizárraga Pinto, quien va a hablar de solución al ansatz de Landau para una partícula cuántica inmersa en un campo magnético y eléctrico estático. Muy bien, muchas gracias. Bueno, básicamente les voy a presentar los resultados que hemos obtenido en la Universidad de Guadalajara bajo la asesoría del doctor Gustavo López. Entonces, pues continuamos. Muy bien, aquí el asunto es de que hemos estado estudiando la dinámica cuántica de una partícula que está descrita por Hamiltoniano de esta forma, en donde por supuesto A es el vector potencial asociado al campo magnético, ¿no? Entonces, aquí el asunto es cuando ustedes desarrollen el Hamiltoniano, los operadores van a obtener la ecuación asociada de eigenvalores, bueno, que es esta expresión que ven aquí. Sin embargo, esta ecuación diferencial parcial tiene ciertas características. Una de ellas es que estamos hablando de una ecuación diferencial parcial no separable, es decir, al momento de escribir la solución como multiplicación de tres funciones que solamente dependan de las coordenadas, se van a dar cuenta que esta ecuación no se puede separar. Entonces, básicamente, tenemos que buscar soluciones acordes a esta ecuación. Entonces, lo que hemos encontrado que ha resultado es tomar la transformada de Fourier de la expresión anterior solamente respecto a la variable x, y después de que se resuelva la ecuación en el espacio de Fourier, bueno, vamos a tomar la transformada inversa de la misma, la coordenada acá, y esto nos va a dar como resultado la expresión ya normalizada que ven aquí, donde las oscilaciones son a lo largo del eje X y aparece esta fase que tiene el múltiplo X por Y, lo cual evita la separabilidad de la misma solución. Y los eigenvalores son los niveles de Landau. Entonces, bueno, pero esa muy bien, ahora el asunto es, este Hamiltoniano tiene una peculiaridad, digamos, que es su conmutación o la conservación del momento en X. Del momento en X, es decir, esto conmuta, el momento en X conmuta con el Hamiltoniano. Normalmente pensaríamos que entonces deben de compartir bases, pero resulta que no. Resulta que en realidad un argumento de conmutación es insuficiente para garantizar que los operadores compartan bases. En su lugar, si desarrollamos la expresión del conmutador aplicado sobre una función de prueba, vamos a ver que si aplicamos la función, si aplicamos el operador correspondiente a la función,
y esta función, y bueno, el resultado es que no son proporcionales a la función original. Entonces esto es una nueva eigenfunción, lo cual nos deja con la conclusión de que conmuta con tantos jésmas aplicaciones del operador P de X como nosotros queramos, y eso nos da lugar a que sea un espectro numéricamente degenerado, numerablemente degenerado. Es decir, cada vez que ustedes apliquen el operador P de X sobre la función que les enseñé, van a obtener una nueva función diferente a la primera, pero esa función va a satisfacer el hamiltoniano. Entonces, pues básicamente tenemos las funciones que son soluciones las denotamos como F, parametrizadas tanto con N como con J, ¿no? Y esto se debe pues precisamente a la conservación del operador con el hamiltoniano. Entonces, ahora que tenemos, que sabemos esto, podemos calcular una expresión general para, una especie de relación de recurrencia para las eigenfunciones, las cuales se escriben de esta forma. Ahora lo que pasa cuando sustituimos esta expresión en el hamiltoniano es que, se obtiene, como pueden ver, los eigenvalores y un término extra. Este término extra, debido a la conclusión de la conmutación, se deduce que debe de ser igual a 0. Y fíjense bien, entonces obtenemos una segunda relación de eigenvalores que satisfacen estas funciones que son las soluciones al problema. Entonces, el asunto es de que las soluciones satisfacen dos expresiones de eigenvalores. Unas para el hamiltoniano y otras para la multiplicación de estos dos operadores. Ahora, si queremos buscar o indagar un poco más en la física de estos dos operadores, utilizamos la evolución de un operador según Heisenberg. Y entonces, básicamente, estos dos operadores corresponden a la inversión del campo magnético utilizando la norma alternativa de Landau. Entonces, y estos dos operadores P de X ya sabíamos que conmutaban, pero resulta que este otro operador P de Y más MWX conmuta también con el hamiltoniano. Ambos se conservan. Entonces, ahora que sabemos esto, vamos a analizar la norma simétrica. Y veámosla un poquito rápido. La norma simétrica nos va a dar, este hamiltoniano. Este hamiltoniano no es separable ni en coordenadas cartesianas, ni en coordenadas esféricas, ni en coordenadas cilíndricas. Entonces, en realidad, este hamiltoniano se resuelve en coordenadas complejas. Así es como lo hemos encontrado. Ya que sabemos lo anterior, podemos utilizar de nuevo la evolución de un operador según Heisenberg. Invertimos el campo magnético y nos damos cuenta que nos define dos operadores que conmutan con el hamiltoniano. Ambos conmutan con el hamiltoniano y además el operador de momento angular también conmuta con el hamiltoniano. Entonces tenemos tres operadores que se conservan. La solución normalizada, es esta expresión que les escribo aquí, donde aparece esta exponencial y aparecen esos polinomios. Alfa los eigenvalores son los niveles de Landau, n es un número entero, lambda es una constante de integración que en este caso es compleja y alfa está definida como esta constante. Entonces, ahora les había comentado que teníamos tres operadores que conmutan, los había denotado como pi1, pi2 y LZ. Ambos nos dan tres expresiones si los aplicamos j más 1 veces. Y estas tres expresiones satisfacen el hamiltoniano. Es decir, esta es la degeneración del sistema. Sin embargo, se pueden encontrar relaciones entre ellas. Estas relaciones nos permiten escribir de manera similar con la norma de Landau las siguientes dos expresiones de eigenvalores. Muy bien, ahora que sabemos esto, vamos a utilizar la norma de Landau, vamos a añadir el campo eléctrico, ambos estáticos, de tal manera que son perpendiculares entre sí. Y de nuevo, utilizamos la transformada de Fourier sobre esta expresión, nos da una expresión muy similar a la que ya habíamos obtenido, pero con un desplazamiento temporal y además la fase es un poco más compleja, como pueden ver. Ahora lo interesante es, ¿qué pasa si utilizamos esta solución para calcular la resistividad del sistema? Lo que pasa es, la definición de resistividad para este sistema, perdón, de la corriente para este sistema está definida de esta forma. Entonces, básicamente lo que hacemos es aplicar, ahora sí que la fórmula y multiplicamos por la carga que dividimos entre el campo eléctrico para obtener la conductancia y el inverso de esta es
es la resistividad del sistema. Cuando hagan el valor esperado de estas expresiones, ustedes van a obtener esta cantidad que ven aquí. Y ahora fíjense, esto es el inverso de la constante de eclipse. Y esta cantidad está relacionada con el flujo magnético, el cual está cuantizado en múltiplos enteros de 2pi. Entonces, básicamente nos está diciendo que la resistividad de este sistema de una sola partícula está cuantizado en múltiplos enteros del inverso de la constante de eclipse. Y esto hemos encontrado que tiene sentido experimentalmente con fenómenos como el fractional quantum effect, en el sentido de que B0 es el nivel, perdón, es el campo magnético al cual se encuentra el primer piso, digamos, del quantum Hall effect. En este caso está aquí como se encuentra kilogauss. Y ahora fíjense, según esto quiere decir que la resistividad de 3 veces, es decir, el fill factor de 1/3 debe estar en 3 veces esa cantidad. Y efectivamente está en 150 kilogauss, o sea, 3 veces 50, 150. Y esto se cumple para todas las gráficas que hemos visto en diferentes papers. Entonces, básicamente, bueno, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Estos hamiltonianos descritos por el vector potencial magnético dan ecuaciones diferenciales parciales no separables y como tal hay que buscar sus soluciones. La conmutación de un operador con el hamiltoniano, es decir, su conservador, no garantiza realmente que compartan bases, sino garantiza que sean eigenfunciones que la aplicarán en el momento desde que un operador obtienes una nueva eigenfunción. Y también, bueno, hemos llegado a la conclusión que el fractional quantum Hall effect en realidad puede ser explicado como un fenómeno de una sola partícula, cuando normalmente hasta ahorita, bueno, se había tratado de explicar como un fenómeno de cuasipartículas con carga fraccionaria. Y de mi parte sería todo. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Jorge Alfonso. Sebastián, si le puede preparar su presentación y tenemos espacio para un par de preguntas. Ahí tiene una pregunta. Hola, mi pregunta es, ¿cuáles serían las condiciones que me permitirían saber que dos operadores comparten base? Esa, de hecho, es una pregunta que nosotros mismos nos hemos planteado. Hasta ahorita realmente no tenemos una condición exacta que podemos decir si A, B, entonces C. Lo único que podemos hacer ahorita o que nosotros recomendamos es que se analicen las expresiones del hamiltoniano como son, como ecuaciones diferenciales. No se puede asumir realmente que compartan bases debido a la conmutación, pero eso solamente creo, hasta ahorita me parece que eso depende de la separabilidad del sistema. Por ejemplo, otro caso donde se utiliza mucho el argumento de conmutación es el átomo de hidrógeno, pero esa ecuación de potencial radial sí conmuta, pero además es separable. Entonces ahí no hay problema. Entonces, ahorita lo que te podría decir es, depende de la separabilidad del sistema. Gracias. Un comentario respecto a esto último. Yo creo que lo que pasa es, si tienes dos operadores que conmutan, no es cierto que cualquier envase de cada uno de ellos sea común a los dos. Estoy de acuerdo. O sea, no es cierto que cualquier base que sea buena para uno, de eigenvectores de uno de ellos, va a ser buena base de eigenvectores para el otro. Yo creo que quizás eso es lo que estás mostrando aquí. Pero sí es cierto que si conmutan, existe alguna que es común a los dos. Quizás no es la base que a ti te interese, pero sí es verdad, o sea, si dos operadores conmutan, existe una base común. Que eso no se contrapone con lo que estás diciendo, ¿no? Pero sí hay una diferencia sutil ahí. No es que no exista, no cualquiera va a ser, ¿sí? Y no creo que tenga que ver con la separabilidad. Cuando tú tienes los operadores y la conmutación es una relación entre ellos,
La separabilidad no tiene que ver con las soluciones de la ecuación. Y esas soluciones de la ecuación, bueno, pueden ser separables o no, pero son independientes de las propiedades que tienen per se los operadores, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú estás mostrando es precisamente que, por ejemplo, una base que no sea separable no va a ser una base separable no va a ser una buena base para los operadores que estás mostrando, ¿no? Pero nada más sí enfatizar que, porque se podría entender, ¿no? Porque dijiste que si los operadores como tal, que eso no implica que exista una base de factores comunes, pero sí existe. Quizá no es la que tú quieras, o tenga las propiedades de separar que tú quieres, pero existe. Sí, eso es verdad. Sin embargo, también lo que hemos encontrado, por ejemplo, normalmente este problema se ataca proponiendo que comparte bases con el momento en X. Sin embargo, ahí hay una incoherencia física porque tendrías ondas planas en un sistema que está describiendo círculos y sabemos que las ondas planas son propias de un sistema que no tiene potencial en dicha dirección. Lo que dice es cierto, es verdad, pero también entra con posibles incongruencias físicas en el sistema. Eso también es otra de las cosas que notamos, pero bueno, por tiempo no pudimos. Muchas gracias. Una última pregunta. Si no, creo que agradecemos a Jorge Alfonso. Bien, llegamos a la última charla de nuestra sesión. En este caso está a cargo de Sebastián Alvarado Pérez, que va a platicar de producción de entropía en caminatas aleatorias cuánticas. Hola, hola. Bueno, buenos días. Como ya mencionaron, voy a hablar del tema de tesis de maestría. Yo soy